¿Está pasando tu bebé por un cólico de lactante? O bien, bueno, acabas de ser mamá, has oído esto de los cólicos de lactantes y te gustaría estar preparada para qué hacer en el momento que pase por un cólico tu bebé. Pues nada, no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a hablar, pues bueno, qué son los cólicos, la causa, y también te voy a hablar de qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que nada, nos vemos dentro vídeo. Lo primero, ¿qué es esto del cólico de lactante? Bueno, mamá, a lo mejor si estás pasando por ello y estás viendo este vídeo, pues lo sabes perfectamente, ¿no? Pero para las mamás que no lo sabéis, el cólico de lactante es un llanto inconsolable en un bebé que está sano, no tiene ninguna patología, además está cogiendo bien de peso, o sea, está estupendo, pero a llegada la tarde-noche empieza a llorar de forma inconsolable, está súper irritable. Suele ocurrir más entre la tercera semana, incluso a veces un poquito antes de vida, tercera semana de vida, hasta los 3 meses, incluso a veces un poquito más, hasta los 4 meses de vida. Entonces, el motivo, la causa, pues no se ponen de acuerdo, hay distintas teorías. Entonces hablan de que es un problema, de inmadurez del sistema digestivo, de lo que es el intestino. Otros hablan, pues bueno, de que existe una alteración de la flora intestinal, y hasta que no se regula esta flora pues surgen estas molestias. Hay otros pues bueno que hablan de que bueno es un acúmulo de gases, de pues eso que van acumulando a lo largo del día, y hay otros incluso hablan de que es una cuestión del temperamento del bebé, de la forma que tiene el bebé de gestionar, ¿no?, los estímulos que están sucediendo durante todo el día. Pues hay bebés que lo gestionan de una forma mejor, otros bebés que lo gestionan un poco peor, y pues bueno acaban al final del día pues llorando de una forma inconsolable, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos prevenir de que nuestro bebé llegue al final del día con un acúmulo de gases de más. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si está con el bebé con lactancia materna, pues debemos asegurarnos de que la postura y de que el agarre es correcto para que realice un buen sellado y no traiga aire mientras mama. Entonces, para eso no os preocupéis, porque ya sabéis que este canal de Lactoscool, por cierto, si no te has suscrito, suscríbete, hablo todo lo relacionado con lactancia materna, así que al final del vídeo verás en esta parte una pantalla final donde os voy a hablar un montón de consejos, donde os voy a hablar de las posturas de lactancia, donde es un agarre correcto, que le deberíais de echar un ojo, porque a lo mejor ese es el problema, que tu bebé está con lactancia materna, no termina de hacer un agarre completo, está tragando mucho aire y luego al final del día pues pasa por estos episodios del cólico debido a esto, ¿de acuerdo? Eso en el caso de que estéis con lactancia materna. Cuando estéis con lactancia artificial, pues bueno, intentar dar el biberón con el método Kass-In, de una forma que así no coja mucho aire mientras toma. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos hacer para prevenir es sacarle mucho los gases, que haga que eructe, ¿vale? Entre tomas y tras las tomas, que haga que eructe. También muy importante en todas las tomas, justo antes, es realizarle determinados masajitos, ¿de acuerdo? Intentar hacer masajes del bebé, pues estirándole las piernecitas, dándole masajitos justo antes de la toma, para que cuando coman, a la hora de empezar a comer, pues si le has colocado los gasecitos en la parte del culete, ellos mientras comen se activa el reflejo gastrocólico, y entonces a la vez que comen, empujan. Y si le hemos colocado esos gasecitos antes de todas las tomas, pues va a ayudar que se tire muchos pedetes mientras comen, y esos pedetes que se va a tirar durante todo el día más los eructos va a evitar que al final del día se acumulen y por lo tanto pues bueno que padezca este cólico, ¿vale? Bueno, y luego, ¿qué hacer en el momento? ¿De acuerdo? En el momento en el que está con el cólico, ¿qué cosas vienen bien? Pues para empezar, por ejemplo, podemos colocar al bebé en esta postura, ¿de acuerdo? En esta postura, si veis, al bebé lo estoy colocando de tal manera que el antebrazo recubre todo lo que es la barriguita y está apoyada todo lo que es su barriguita en mi antebrazo, y así un poco ladeado. Le movemos y le masajeamos. Entonces el hecho de mover y moviendo a nuestro bebé aquí e ir masajeándolo, pues bueno, va a hacer pues que esto les alivie, y en el momento de crisis ponerlo así puede ser que bueno se callen y pues bueno que se calmen. Esto no es infalible, puede que probemos este método y no funcione, o que llevemos un rato y nos cansemos. El caso es ir probando cada 5 minutos ir probando distintos métodos para aliviar esta molestia del bebé, esta irritabilidad. Y es importante también esto, no te sientas culpable, no es culpa tuya, no es que hayas hecho nada mal, ¿vale? Y
Otra cosa, intenta tener alguien de la familia, pues tu madre o tu pareja, que se encargue de ir cogiendo al bebé para intentar calmarlo en brazos también, para que no te, pues bueno, te estrese, ¿no? Porque si hay algo que nos estresa a las mamás es que oír llorar a nuestro bebé y queremos desesperadamente calmarles y al final nos ponemos nerviosas. Entonces, os aconsejo que cada cosa que os estoy explicando, pues cada 5 minutos cambiemos de, digamos, de método de alivio y que haya más personas que participen en esto para, pues bueno, mantener un poco mejor la calma, recuperar fuerzas y volver a aliviar. Entonces, una de las cosas que haríamos es colocarlo en esta postura, mecerlo. Otra de las cosas que podemos utilizar es también, digamos, colocar al bebé, utilizar lo que es el porteo, un portabebés y mantenerlo y caminar con él y mecerlo. Esta postura también en el que está todo el rato el bebé tocando su barriguita con la nuestra y al mecerlo, pues ayudamos también a expulsar gases y ayudamos también pues a aliviar esta molestia, ¿vale? Otra de las cosas, pues bueno, intentar un baño relajante, ¿vale? Podemos intentar un baño relajante, ver, pues bueno, observar que efectivamente pues el bebé no ha hecho caca ni está cagado. Otra de las cosas relajantes, ofrecerle el pecho, ¿vale? Sabemos que la lactancia materna no solamente sirve para comer, también sirve, digamos, para aliviar. Entonces, una manera de hacerlo es, pues bueno, de pie, por ejemplo, mientras que le das el pecho, mecerlo y que sea la succión también de lo que es el pecho, les ayude a relajarlos, ¿de acuerdo? Todo esto hay que ir probando, como os he comentado antes. Pues 5 minutos probamos esto, que no funciona, 5 minutos el porteo, que no funciona, 5 minutos el agarrarlo, ir, pues eso, pasándoselo, pues eso, al papá, al bebé, para que, pues bueno, que lo intente él también, ¿vale? Otra cosa que podemos intentar a ver si con eso, pues bueno, el ruido blanco. Entonces el ruido blanco, pues a veces les relaja y solamente escuchar ese ruido blanco, pues de momento se callan y se quedan pensativos y les alivia. Pues todo es probar. En el caso de que ya no haya manera, pues bueno, sí que es verdad que pues está el administrarle un lactobacillus como es el reuteri, pues bueno, puede ser. En todo caso, todo esto, si vemos que es muy de continuo todos los días, que no hay manera, pues lo ideal es que vayamos a nuestro pediatra, ¿de acuerdo? Porque sí que si se alargan en los días, pues bueno, a lo mejor el pediatra lo valora y puede sospechar que está haciendo alguna alergia a la proteína de leche de la vaca y entonces a lo mejor si estás con fórmula hay que cambiarle el tipo de fórmula en la leche, o si estamos con lactancia materna a lo mejor hay que retirar durante unas semanas lo que es los lácteos para ver si hay mejoría. En los casos ya más extremos de que ninguna de las formas de lo que te he explicado en este vídeo pues se soluciona, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos eso ya recurrir al pediatra, comentárselo y que le valore al bebé. Lo que ahora no hay que hacer es lo siguiente. Lo que no debemos de hacer es irnos a una parafarmacia y comprar pues bueno, cualquier producto relacionados de homeopatía o relacionados con lo que es el cólico del bebé, porque no hay evidencia científica. Igual en la farmacia el Aerored, lo que es la simeticona, pues bueno, tampoco se recomienda porque tampoco hay evidencia científica. Por ejemplo, la acupuntura, eso más bien de beneficios tiene riesgos, eso tampoco. O incluso algunas infusiones que venden muchas marcas de leche, además tienen estas infusiones mágicas para el cólico del bebé, eso está completamente contraindicado. Ya sabéis que hasta los 6 meses solamente los bebés pueden tomar leche, ya sea leche materna, si estás con lactancia materna, o leche de fórmula de inicio número 1. No pueden tomar ni agua, ni por supuesto ningún tipo de infusión mágica que pueda aliviar a los cólicos. Bueno, con esto ya hemos terminado, espero que os guste. Ya como os he comentado antes, aquí os va a aparecer en estas pantallas finales pues todo de la lactancia materna, cómo iniciarla y pues bueno, para que veáis el tema de las posturas, a ver si lo estáis haciendo bien, lo del agarre correcto. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.